Segunda de Corintios. Vamos a leer versículos 20 al 21 y luego nos vamos al 6:1. Dice el 20-21. ¿Lo tiene? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Hermano Juanito, puede dirigir la oración, por favor. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, te rogamos, Padre Santo, que tú limpies los aires de este lugar, Padre Santo, Amén, Señor. y que fluya tu Santo Espíritu, bendito Dios. Ponemos en tus preciosas manos, Padre Santo, esta palabra, Señor, que va a ser suministrada a nuestra vida, bendito Dios. Amén. Usa a nuestro hermano Lalo, bendito Padre, como un canal de bendición, y Señor, permítenos tener oídos espirituales y abrir también nuestros ojos espirituales para entender lo que tú nos quieres decir, bendito Padre. Amén. Te damos gracias, Padre hermoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, gracias, hermano. Nuestro tema es reconcílianse con Dios. Ahí acá dice reconciliados, pero nuestro, en el mexicano es reconcílianse con Dios. Hemos estado hablando que en el Nuevo Testamento hay una meta, ¿no? Hay una meta y la meta es la meta de Dios es que entendamos lo que es el nuevo pacto. O más bien dicho, la meta del ministerio del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, aquí bajo este contexto consiste en reconciliar completamente con Dios, tanto a los incrédulos como a los creyentes. Fíjense lo que estoy diciendo. La meta del ministerio del Nuevo Testamento consiste en reconciliar completamente con Dios, tanto a los incrédulos como a los creyentes. Este ministerio fue encomendado al apóstol San Pablo y todos sus compañeros, los otros apóstoles, ellos, hablaron, ellos, sirvieron en este ministerio. Pero también es para nosotros hoy día. Nosotros fuimos llamados a ministrar, a ser servidores, que tenemos que reconciliar a las personas con Dios. Pero se dan cuenta que les dije que no solamente los incrédulos tienen que ser reconciliados, sino los creyentes. Ya hemos hablado bastante de que muchos cristianos creen que están desarrollando el ministerio del nuevo pacto, sin embargo, no están tocando lo más importante, porque a veces se sobresale más el ministerio de un siervo, de un ministro. Y lo que no sabe él es de que el servicio es su ministerio, o el ministerio, el don que Dios le ha dado, el servicio, es para que funcione el único ministerio, que es el ministerio del nuevo pacto. Todos nosotros colaboramos para ese ministerio. Entonces acuérdense que ya hablamos de que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de servicios, pero todos los servicios que nosotros prestamos son para el único ministerio. No es para que yo me sobresalga más, para que yo sea bien visto o para que yo me vea el más importante, sino que todo lo que hacemos en la vida de la iglesia
es para que funcione el único ministerio del nuevo pacto. Amén. Y recuerden que hablamos de que este ministerio es algo maravilloso porque no es como el ministerio de Moisés. Dice que el ministerio de Moisés era un ministerio de muerte, Pablo mismo lo dice. Y en ese ministerio, ¿qué hacían los ministros ahí? Era enseñar la ley y aún señalar a las personas que cometían algún error. Y aún les decían, ¿sabes qué? Por cuanto tú hiciste esto, mereces morir apedreado. Así estaban ellos. ¿Se acuerdan que cuando Jesús vino, así estaban? Creo que ellos lo espiaban, porque dice que Él pasó por los sembradíos y tuvieron hambre los discípulos y cortaron para comer. ¿Y qué hicieron aquellos? Ahí andaban y los acusaron. No sabías que es ilícito hacer eso en día de reposo. ¿Y qué les parece que con la mujer adúltera también? Allá andaban espiando. Creo que ellos, ese era su ministerio, su trabajo que ellos hacían. Estar espiando a las personas para señalarlos y aún para acusarlos. ¿Se acuerdan que dice que hallaron a la mujer en adulterio y la trajeron a Jesús? Porque la ley decía que de tales merecían morir apedreadas. No, entonces fíjense cómo era ese ministerio. Gracias a Dios que no nos tocó estar en ese ministerio. Imagínense cómo hubiéramos sido nosotros o qué nos hubieran hecho a nosotros. Ya muertos de aquel tiempo, apedreados, ¿no? O también nosotros como los fariseos, que señalar nada más los que estaban en pecado, los que hacían las cosas malas, ¿no? En cambio, el ministerio del nuevo pacto, fíjense lo que es este ministerio. Ese ministerio de muerte de Moisés era un ministerio que obligaba y que imponía cargas. Imponía cargas a las personas. En cambio, el ministerio del nuevo pacto es un ministerio que ruega a la gente. Es un ministerio que ruega a la gente. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, grábense pues que este ministerio no es un ministerio que impone cargas, sino es un ministerio que ruega. Dios está rogando a las personas a una reconciliación a través de los siervos. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Nadie más ruega, nada más nosotros. En este ministerio se ruega a las personas. Usted no está obligado, nadie lo obligó a venir aquí, sino se les estuvo rogando. Les estuvo diciendo, hermanos, a la reunión, vámonos a la reunión. Vengan a la reunión porque es un ministerio que ruega. Amén. Vemos que Dios a través de nosotros los servidores ruega a las personas a la reconciliación. Entonces recuerden que un pastor, un ministro, en este caso, yo estoy funcionando aquí con ustedes, pero no estoy aquí para imponer ninguna enseñanza. No estoy aquí para imponer ninguna enseñanza. Yo expongo la palabra. Yo estoy exponiendo la palabra. Y ustedes tienen el espíritu de sabiduría y de revelación. Y tienen que ejercitar ese espíritu para que puedan recibir esto, decir amén a la palabra. Porque a veces nosotros, y sí lo he dicho, pero no hay una forma de imposición. Y si ha sido como imposición, perdónenme ustedes, pero se acuerdan que les he dicho, por lo menos traigan unos 5 amenes, unos 10 amenes para que lo digan. Porque cuando uno recibe la revelación, tiene que decir amén. Entonces, pero no tienen que decirlo porque yo lo estoy diciendo, sino que ustedes tienen que salirlo espontáneamente, ¿verdad? Así como Mía, ¿verdad? Mía, cuando ella viene, no he visto a Marcos, ni a Joana, ni a mi hermana Norma decirle, di amén, sino que ella dice amén espontáneamente porque es una niña, tiene la mente de niña y yo creo que recibe a su edad, recibe lo que estamos hablando, ¿verdad?
Entonces, hermanos, yo no estoy aquí para exigirles tampoco. Amén. Así es el ministerio, pues. No estoy para obligar, no estoy para exigirles ni para imponer nada. No estoy tampoco para enseñar legalismos a ustedes. Yo estoy aquí para rogarles. ¿A qué? A que se reconcilien con Dios. Leamos otra vez 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, representantes, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea que debo de prestarme a que Dios ruegue. ¿Cómo me han visto ustedes? Estaba meditando en esto y tenía miedo porque dije, a lo mejor los he obligado, a lo mejor les he impuesto cargas o les he exigido algunas cosas. Y Dios me dice, tienes que rogar, tienes que seguir rogando. Entonces este ministerio es algo placentero. Amén. Algo que nos guste. Algo que usted diga, voy a la reunión porque no me obligan. Al contrario, me ruegan. O sea, imagínese, hermano, lo que estamos hablando. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque muchos ministros aún no viendo más el antiguo pacto, porque allá sí se exigía. Pero hoy día como que hay muchos ministros que son tan abusivos, son tan pesados con los hermanos, porque en vez de rogar se ponen a gritar, se ponen a regañar, imponen su autoridad sobre los hermanos. Y no debe de ser eso. Aquí es un ministerio de rogar para que se reconcilien con Dios. Amén. Eso de gritar, de regañar, de imponer, de ser tan abusivos con los hermanos, eso no viene del corazón de Dios. Porque de acuerdo al hablar de Pablo, el corazón de Dios ruega a la gente. Ruega a la gente. Por eso los católicos dicen, ruega por nosotros, pero ellos están en otro rollo, ¿no? No, nosotros somos los que tenemos que rogar a los hermanos a que se reconcilien con Dios. Amén. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es el propósito de la reconciliación? De que las personas sean hechas justicia de Dios en Cristo. Amén. Entonces Dios a través de Pablo nos ruega. Y nosotros tenemos que rogar a que todos sean reconciliados con Dios para que sean su justicia. Nosotros, todos los que estamos aquí ya hemos sido salvos porque hemos creído en Cristo. Posiblemente algunos de ustedes tienen más ya años de cristianos. Yo también ya tengo muchos años de cristiano. Y todos sabemos que de acuerdo a los 5 pasos de la salvación objetiva, de la salvación completa que Dios efectúa, es que es primero redención, perdón de pecados, limpieza de pecados, justificación y reconciliación. Entonces eso es lo que Dios efectuó en la cruz. Y cuando nosotros creemos, eso es aplicado a nosotros. Se dan cuenta que ahí está la reconciliación. Entonces nosotros ya fuimos reconciliados. Ya fuimos reconciliados. Y es lo que dice Romanos 5:10. Nosotros ya fuimos, todos los que estamos aquí, ya fuimos reconciliados con Dios. Y es lo que dice Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos, estaba hablando de otro tiempo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es lo que hizo la muerte de Cristo. Nos reconcilió con Dios porque éramos enemigos. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. De acuerdo a este pasaje, nosotros fuimos reconciliados porque en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Pero aquí en 2 Corintios 5 y 6 que estamos
leyendo en 2 de Corintios capítulo 5 y capítulo 6. De hecho, en el versículo 20 habla de la reconciliación. Y esta palabra de reconciliación, ¿a quién está dirigido? Porque se acuerdan que hace un momento les dije que la reconciliación es tanto para incrédulos como para creyentes. En 2 Corintios 5:20, la reconciliación, ¿para quiénes son? ¿Para los incrédulos o para los cristianos? Para los dos. Amén. Aunque en Romanos 5:10 vimos que está hablando que fuimos reconciliados inicialmente, pero aún está incluido la otra parte de la reconciliación, porque dice mucho más, porque hay algo más. Amén. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, dice el 5:20 de 2 de Corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, al analizar 2 de Corintios 5:20 y Romanos 5:10, podemos ver que Dios reconcilia a los que no son creyentes, como lo éramos ustedes y yo. Nosotros no éramos creyentes, éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió. Porque nosotros en otro tiempo éramos mundanos, éramos incrédulos. Miren lo que dice Efesios 2 al 5, para que ustedes vean que no éramos nada agradable. Efesios 2 al 5, miren lo que dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vinimos a ser reconciliados con Él. Entonces nosotros en otro tiempo corríamos la misma carrera que corren los mundanos hoy. Pero la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Pero tenemos que saber la diferencia de Romanos 5:10 y de 2 de Corintios 5:20. Porque en Romanos 5:10 habla de la reconciliación inicial. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya fueron reconciliados con Dios? Amén, ya fuimos reconciliados con Dios en la reconciliación inicial. Pero 2 de Corintios 5:20 está hablando de una reconciliación más completa, más profunda. Porque ahí mismo en el 5:10 nos está mostrando que hay algo más. Dice, porque si en Romanos 5:10 que leímos, dice, porque si siendo enemigos está hablando de que ya fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Eso ya no hay problema, ahí ya nosotros ya fuimos reconciliados. Pero dice, hay mucho más. Dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es la parte de la reconciliación que dice Pablo en 2 de Corintios 5:20. Entonces, todos nosotros que estamos aquí y los que están escuchándonos a través de estos medios de comunicación, tenemos que saber que la reconciliación inicial tiene mucho más. La reconciliación inicial no es solamente eliminar la enemistad que teníamos con Dios, sino que también tiene mucho más. Por eso dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces entendamos que nosotros ya fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Pero nuestro tema es, reconcíliense con Dios. Y esa palabra va tanto a los incrédulos, para los creyentes. Ahorita vamos a ver por qué. Debemos de saber que la reconciliación que dice Romanos 5:10 no es de una vez por todas. Eso lo decimos debido a lo que dice 2 de Corintios 5:20. Y por eso dice que ahí en el 5:20 dice que nosotros
los ministros del nuevo pacto somos embajadores y que somos los ministros que rogamos a los incrédulos y a los creyentes a que se reconcilien con Dios. Y usted dirá, entonces hermano, ¿de qué tengo que ser reconciliado con Dios si ya soy cristiano? Porque dice que ya fui reconciliado inicialmente, pero ahora falta ser reconciliados con Dios. Entonces recuerden, lo que no quiero que se nos olvide es de que este es un ministerio que ruega. Ahora, si yo soy un ministro, un servidor que da órdenes, que soy jefe, porque ¿qué hace el jefe? ¿Cuál es la diferencia entre el jefe y el líder? A ver. Ok, esa es la diferencia. El jefe manda y el líder guía juntamente o jala, o empuja o jala juntamente con los demás. Amén. Entonces, si yo soy un ministro y me comporto como un jefe que da órdenes y maltrata a los hermanos, estoy muy mal. Estoy muy mal. Por eso les he dicho que hay personas que se ponen ahí a gritar a los hermanos. Dios nos libre, Dios me libre para hacer eso. Dios me libre para creerme jefe de ustedes. Yo no soy jefe de ustedes, yo soy un servidor. Amén. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que quiera ser el más grande entre ustedes, que sea su servidor? Amén. Yo no soy jefe. ¿Quién es el jefe aquí? Díganlo. Jesucristo, Dios. Él es el jefe. Yo soy, ¿qué? Un servidor para con ustedes. Amén. ¿Usted qué es? Un servidor. Amén. Entonces yo no me debo de creer jefe. Ok. Entonces, hermanos, porque a veces nosotros maltratamos a los hermanos y debemos entender que aquí un ministro, ¿qué hace? Ruega. Es otra de las características de un ministro. Tenemos que rogar. Y de verdad que estamos rogando, hermanos, por favor. Hermanos, vámonos, hermanos. ¿Cuánto estuvimos rogando para el seminario? Hermanos, apúntense, hermanos, ya den su cooperación, hermanos, por favor, ¿no? Hermanos, y el último, hermano, ¿puedo ir? Y bueno, vámonos pues, ¿no? O sea, ¿qué puede uno decir? ¿Verdad? O sea que uno tiene que, hermano, tenemos que ser flexible. A veces me dice, hermano, mantenga su palabra, dijo que no y no, pero hermano, Dios dice, tenemos que rogar. Amén. Mire, y no estoy inventando esto de rogar, porque ahí dice en 2 Corintios 5:10, ¿no? Que Dios ruega, como que Dios ruega por nosotros. Así que rogamos, dice, o rogamos que se reconcilien con Dios. Mire lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Fíjense que los ministros rogamos. ¿Usted quiere ser un ministro? Tiene que saber que un ministro ruega. No ordena, no impone. Amén. Dice Romanos 12:1, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué entienden ustedes en este versículo? ¿En qué, para qué ruega Pablo? ¿En qué ruega él? Ok, y en otras palabras sencillas, porque así lo está diciendo, ¿no? Que vengamos a las reuniones. ¿Sí o no? Está hablando, os ruego, hermanos, porque ya habló de las muchas misericordias de Dios que tuvo con nosotros. Ahora que presentéis, ¿qué? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio, porque a esta reunión nos presentamos. Amén. Imagínense, yo les digo, hermanos, para el próximo domingo, ay de ustedes si no vienen el domingo, le vamos a poner multa, le vamos a cobrar tanto, hermano, por falta, ¿no? Por retardo y todo eso.
Imagínense, hermano. Pablo, ¿qué hace? ¿Qué hizo él aquí en Romanos 12:1? Ruega, ruega, hermanos, por favor. De favorcito, hermanos, no se los vaya a olvidar. Y a veces los hermanos me dicen, hermano, no voy a ir, y ellos piensan que ya cumplieron. Y uno, ¿qué tiene que decir? Pues está bien, ¿qué? ¿Sí o no? Y uno está ahí, por favor, ve. Porque entre muchos se pone bonita la fiesta. Se pone buena la fiesta. ¿Verdad que sí? Entre muchos. Imagínense si hubieran venido todos, hermanos, el miércoles. No digo que no es glorioso, pero necesitamos de los demás. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tiene que hacer el ministro? Rogar. Hermanos, va a haber cafecito. A veces uno quisiera, ¿no? Hermanos, va a haber tamalitos, hermano. Uno quisiera, pero no debe de usar esos medios. Pero tiene, hermanos, por las misericordias de Dios, acuérdate que fuiste reconciliado con Dios, preséntate. Hermano, es que no puedo. Por eso le digo, niégate eso. Niégate eso. Amén. Porque dice que el que pierda su vida, la hallará. Eso es perder. Perder. Deja eso que te está impidiendo venir a las reuniones. Bueno, si hay algo extra urgente, algo extra que usted dice que no puede estar, se le entiende. Por ejemplo, nuestra hermana Araceli avisó que otra vez la pusieron a trabajar como macha rentada, porque pidió días para ir al seminario. Y ahorita la están desgastando porque ella pidió días. Creo que pidió ¿cuántos? 3 días pidió, ¿no? 3 días pidió. Entonces tiene que reponer. Entonces ahí dice, y ella mandó a avisar que no iba a poder venir. Pero todos los demás sí pueden venir. Pero no estamos imponiendo, pues solamente le estoy diciendo que hay que negar, pero les ruego otra vez. Por favor, no falten las reuniones. Y porque él dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque aquel día se acerca. Aún dice, sino exhortándonos, animándonos. ¿Qué debo de? ¿Se acuerdan que les he dicho, hermanos, no tengan cuidado? Porque a veces uno dice, hermano, qué milagro que ahora viene usted. ¿A quién se le dice eso? Al que dejó de reunir, ¿no? Dejó de reunirse, dejó de congregarse. Y a veces uno se le hace fácil. Hermano, qué milagro. Hasta que salió el sol, ¿no? Y, o sea, hermano, ¿usted cree que eso le anima al hermano? Si de por sí no quería venir y recibe ese golpe de tiro de gracia, como le dice, y ya no viene. ¿Sí o no? Ya no viene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Shh, cállese. Entre nosotros, shh, cállate, ya vino. Así me gustaría decir, shh, cállese. No le diga nada porque ya vino. Sí, a veces me gusta, porque a veces yo escucho expresión, hermano, qué milagro hasta que salió el sol. Va a llover porque vino usted, hermano. Y le digo, shh, cállese. ¿No ve que sí vino? ¿No? Y quisiera yo tenerlo ahí, ¿no? O sea, que los hermanos que no vienen, que se sientan parte, que vean que los extrañamos, pues. Amén. Todos esos que están en Facebook que pudieran venir aquí a la reunión presencial, les digo, les ruego, ven, ¿qué le cuesta venir? Ya todos le dijimos, hermano Rubén dice, yo traigo el carro, ¿a quién llevo? ¿A quién llevo? ¿No? ¿Sí o no? ¿A quién llevo? Y todos nosotros, entre todos llevamos, ¿no? Hermano, ¿sí o no? Es lo que hemos procurado aquí. Pero rogamos, les ruego, rogando. Os ruego por las misericordias. Por eso, hermano, un pastor que ruega, un ministro que ruega, ese va a ser galardonado. Pero aquel pastor que maltrata, que impone, que manda a los hermanos, ese no va a ser galardonado. Por eso les he dicho, les decía hace un momento que si ustedes han sentido de mi parte de eso de que es una imposición de que traen unos 5 o 10 amenes, perdónenme, ya no vuelvo a decirlo. Ya no vuelvo a decirlo.
¿Verdad? Hermanos, tenemos que rogar a los hermanos, tenemos que rogar a la gente. Este ministerio tenemos que ejercerlo todos nosotros. Así que hermano, hermana, no se dé por vencido, ruegue. Ruegue a su familia, ruegue a sus hijos, ruegue a su esposo, hermano, ruegue a su esposa. Tenemos ese ministerio de rogar, de rogar. Si no quiere ir, hay que rogarle, por favor, acompáñame. Yo me acuerdo de alguien que decía, acompáñame a la reunión y yo te acompaño donde tú quieras. Así le decía al esposo. Acompáñame, pero primero a la reunión, te ruego. Esa hermana fue sabia porque le dijo a su esposo, acompáñame, te lo ruego. Y entonces de esa manera se ruega. Tenemos que rogar a nuestros familiares, a esos tíos, a esos primos, a esos sobrinos, a esos abuelitos. Los que no quieren, tenemos que aprender a rogar. Amén. Si usted le dice, si no vas a la reunión te va a caer un rayo. A lo mejor viene porque tiene miedo que le caiga el rayo. Mejor hay que rogar, hay que usar palabras. Amén. Así, yo a veces a uno le digo, ¿qué te ha hecho Dios? Porque lo primero que uno pasa por la mente de uno cuando hay problemas entre la familia, entre el matrimonio, entre los vecinos, es cuando hay problemas, lo primero que pasa o lo que hace uno es dejar de reunirnos. Digo, ¿qué culpa tiene Dios? ¿Sí o no? ¿O acaso Dios hizo algo ahí? Os ruego que no se dejen de reunir, les ruego, os rogamos. Hermano, miren, yo le doy gracias a Dios. Mis padres ya están con el Señor. Ellos no se dieron por vencido con nosotros. Siempre nos rogaron a nosotros, sus hijos, para que buscáramos a Dios. En ningún momento ellos nos impusieron, ellos nos rogaron. A veces se dice, mientras vivas en esta casa tienes que acompañarme. Está bien, pero también hay que buscar la otra forma de que no se sienta forzado. Ándale, mijito, vamos a la reunión. Acompáñame. ¿Qué vas a hacer aquí solito? Te va a venir el coco, te va a asustar. O no sé, algo hay que decir, hay que rogarles. Hay que rogarles, hermano, a que se reconcilien nuestros hijos con Dios. Amén. Así que si usted es papá, si usted es mamá, no se dé por vencido. Ruegue, ruegue. Los mundanos, hasta canciones, componen, ¿no? De que ya me cansé de rogarte. Me cansé de decirte que si quieres ir a la iglesia. Hermano, no nos cansemos. Roguemos, roguemos. Mamá Teresita no sé cuántos años estuvo rogando. Muchos años estuvo rogando. ¿Valió la pena, hermana Teresita, la rogada? Sí, valió la pena. Valió la pena. Hasta el tío Charlie anda con nosotros emocionado, ¿sí o no? Emocionado con nosotros. Es que digo tío porque a Aarón así le dice. Debemos de rogar. Roguemos a nuestros familiares. Si nosotros rogamos, un día Dios nos va a premiar. Por eso estoy seguro que mis padres, mis viejitos, Dios los ha de recompensar en ese día. Porque somos 4 hermanos. Y los 4 hermanos creemos en Dios, le buscamos a Dios. No sé cuántas veces él lloró, mi papá lloró, no sé cuántas veces lloró mi mamá. No crean ustedes que todo el tiempo yo era obediente. Sí, uno, así como la edad de Johan, yo era rebelde. Yo no quería con Dios. Mi papá me decía, hijito, no vayas a esos lugares. Yo, pues usted ya lo disfrutó, déjeme a mí disfrutarlo. Imagínese la respuesta mía.
Y yo no sé cuántas veces él lloró, cuántas veces lloró mi mamá, pero ellos no se cansaron. Ellos rogaban, nos rogaban para que sirviéramos al Señor. Hermanos, ser ministro del nuevo pacto no es como en el antiguo pacto. Allá no rogaban, allá lo blanco, blanco, lo negro, negro. Mucha franqueza allá. Por eso aquí no tenemos que ser muy francos. Tenemos que usar la diplomacia con los hermanos. Tenemos que usar la misericordia. Amén. Por eso yo tengo misericordia con los niños, con los jóvenes, porque yo crecí en la iglesia y a veces yo era rebelde, no quería nada. Pero cuántas veces rogó mi mamá, mi papá. Ellos rogaron, no se dieron por vencido. Hermano, el ministerio de ahora, allá eran de muerte, eran mandamientos. Le decían, hey, si no haces esto te van a matar. En cambio, el ministerio de nosotros no es un ministerio de muerte, es un ministerio de reconciliación. En vez de decir a la gente, mira, te ruego, reconcíliate con Dios, haz las paces con Dios, busca la amistad con Dios. No tienes que estar enemistado con Dios. Por eso, papás, no provoquen a ira a sus hijos. No los insulten. No los estén regañando por regañar. Yo sé que a veces merece disciplina, pero no regañar por regañar. ¿Me explico? Ruéguenles, díganles. Dice al pastor Carrillo una vez, en uno de los seminarios, él hablaba y él decía que de adolescente, de joven, se fue con los amigos y regresó bien borracho a la iglesia, a la casa. Y ya estaba en la iglesia. ¿Y saben cómo oraba a su mamá? Le decía, en vez de regañar, ya vienes borracho y te dije que no te fueras. No, ella le dijo, oraba por él, le decía, Señor, aquí está tu siervo. Están pasando por pruebas, pero yo sé que tú lo vas a levantar y va a ser un siervo tuyo. Yo creo que así mi papá, mi mamá siempre me cubría a mí y rogaba, oraba por mí, creo. Y aún rogaba a nosotros para que sirviéramos a Cristo. Un día mi papá me dijo, tenía yo como 15 años, y me dijo, hijo, ¿no te gustaría ir a un instituto bíblico para que seas evangelista, ministro? Le dije, yo no quiero esa cosa. Yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctor, ingeniero, algo que me diga la gente, ¿no? Y él me rogó, pero en ese momento no quise, pero yo sé que él estuvo intercediendo por mí. Mire, las veces que iba a Oaxaca y cuando nos terminaban los días que teníamos que estar ahí, esos 15 días, esos 20 días, y yo me acercaba a mi mamá y le decía, mamá, ¿usted quiere que yo me quede más días aquí con usted? ¿Y sabe qué decía ella? No, tienes un compromiso allá en México. Tienes que regresar allá con la iglesia. Así me decía, hermano. Yo estaba esperando que me dijera, ¿no? Para notificar a Juanito, Juanito, mi mamá dijo que me quedara acá. ¿Qué le hago? Pero ella me decía, ella entendió, porque ellos estuvieron rogando para que le sirviéramos a Cristo. Por eso estamos aquí delante de ustedes, pero no es porque, hermano, alguien tuvo que rogarnos. Alguien que tuvo que rogarnos, amén. Por eso leamos otra vez 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si Dios abre nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta cómo une el Espíritu Santo el capítulo 5 con el 6 de 2 de Corintios. Porque nosotros somos un ministerio que reconcilia, no solamente con los que no han aceptado a Cristo, aún a esos tenemos que rogarles. Y es lo que estamos, te invito a la reunión. ¿Sí o no? Te invito. Y a veces nos dan el avionazo, ¿no? Sí, sí voy a ir. Y no vienen. ¿Y qué tiene? Otra vez te invito. Eso es rogar. Vamos. ¿Qué te cuesta? Vamos a la reunión, ¿verdad? Entonces también tenemos que reconciliar aún a los que han aceptado a Cristo. Tenemos que rogar a los que
ya fueron reconciliados por la muerte de Cristo, ahora que se reconcilien, ahora que se reconcilien con la vida de resurrección, es decir, que vivan a Cristo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Vivamos a Cristo. Hermanos, vivamos a Cristo. Cooperemos con Cristo. Hermano, venga a la reunión. Eso es rogarse. Por favor, vengan. No se les olvide, tenemos reunión este domingo. Amén. Amén. Y yo les digo a los hermanos de Chimalpa, les digo, hermanos, les pongo ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos. Hermanos, nos vemos el domingo a las 2. Ninguno dice amén. Y tengo que, hermanos, por favor, pónganle un amén ahí, aunque sea. Por favor, para que animemos a los demás. Porque ahí en ese grupo de WhatsApp que tenemos en Chimalpa, hay hermanos que ya no van, han dejado de reunirse. Y ahí siguen con nosotros. Y si ven que los demás, bien, ¿cómo dice la palabra? Apáticos, bien desanimados, indiferentes a todo eso. Y a lo mejor sí no los he obligado, pero pareciera, pero vuelvo a repetir, a los de Chimalpa les ruego, animemos a los demás. Reunámonos, y también a los de aquí. Tenemos que rogar a los hermanos que no vinieron hoy. Hermano, ¿qué te cuesta ir a la reunión? Vámonos a la reunión. Amén. Cristo es efectivo no solamente en la cruz, sino que Él es también efectivo en su resurrección. Entonces estamos hablando de reconciliar a los que ya fueron reconciliados. Y porque eso aquí en 2 Corintios 5:20 está hablando de una reconciliación más profunda. Y por eso brinca al 6:1, dice 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, os animamos. Aquí la palabra exhortación es ánimo, os animamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ninguno de nosotros puede traer a otra persona a una reconciliación más profunda si no es uno con Dios. Es decir, si no colaboramos con Dios. Ya explicamos que no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar juntamente con Dios. Eso es colaborar con Dios. Eso significa que Dios hace el trabajo a través de nosotros. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Rogando, como si Dios rogase por nosotros. Y dice Él, os rogamos, hermanos. ¿Quién está rogando a que usted no deje de reunirse? A que presente sus cuerpos en las reuniones. ¿Quién está rogando? Dios a través de mí, Dios a través de nosotros. Amén. ¿Quién lo quiere? No sé, hermano. ¿Quién lo quiere, hermanito? ¿Quién lo quiere? No sé, algo hay que decirle, ¿no? Para que, hermano, porque Dios así Él habla. ¿Qué nos dice que con cuerdas de amor nos ha traído? Eso es. ¿Quién lo quiere? Hacerle piojitos, caritas, no sé, hermano. Le dije allá en Chimalpa, un día la hermana Marisol llevó unos dulces, unas paletitas y le regaló a los hermanos ahí. ¿Quién lo quiere? Aquí está su paletita, hermano. Porque a veces venimos serios, ¿verdad? Caras largas, amargas, ¿no? Y hay que, un dulce, alégrate. No lo dice ella directamente, alégrate la cara con este dulcecito, no, sino que, hermanito, no sé, no me acuerdo qué ella dijo, pero tampoco lo hagamos tanto así, nomás dáselo, demuestra que lo quieres, ¿sí o no? Bueno, si no vamos a enfermarnos de tanto dulce, mejor hay que animarlos, hay que animarlos, exhortarnos, hermanos, les necesitamos, ¿no? Como hacemos con Andresito, ¿no? Andrés Flores. Y ya también la he regado yo porque una vez le dije, déme darle 5 abrazos. Las 5 veces que no ha venido, la regué ahí también. La regué, hermano, la regué. No, nomás debería de abrazarlo y, hermano, ¿no? Pero la regué ahí. Por eso les digo que voy aprendiendo con ustedes. Yo, según me hice el gracioso, que no lo soy. Y le dije, déjeme dar 5 abrazos por las 5 veces que no he visto, las 5 reuniones que no ha venido usted. No sé cómo lo recibió él.
pero no debo de decir eso, no debemos de decir eso. Amén. Ya no vamos a abrazarlo, hacerlo sentir que es importante, que es VIP, ¿verdad? ¿Qué es VIP? Una persona muy importante, ¿verdad? Entonces, que se sienta en la zona VIP, ¿verdad? Entonces, recuerden pues que el ministerio del nuevo pacto consiste en reconciliar a gente ya reconciliada también. Es un ministerio que no se puede llevar a cabo por nuestra propia fuerza. Por eso tiene que ser Dios en nosotros. Imagínense si es Dios rogando, palabras tiernas, palabras dulces, palabras de ánimo. Porque cuando es uno, hermano, qué bueno que te acordaste de que hay iglesia, ¿verdad? Uno puede llegar a decir eso. No, y no, hermano, ¿eso usted cree que anima? No, se alejan de nosotros los hermanos. Por eso nosotros, y me acuerdo de un hermanito ahí que conocimos ahí en el seminario, ¿no? Le gusta hablar mucho y no es capaz de, ¿no? Y le dijeron, habla poquito, le dijeron. ¿Sí o no? No sigo más porque a lo mejor no está escuchando. Porque Dios es nuestra competencia, por eso, mire, cuando vamos a hablar tenemos que tener, Señor, habla a través de mí, porque si yo soy yo, la voy a regar, ¿no? Yo le pido perdón a Andrés Flores, si me está viendo, cuando le dije que le voy a dar 5 abrazos porque no lo vi en las 5 reuniones, le pido perdón. Pero nosotros tenemos, hermano, que pedir que sea Dios rogando, porque Él tiene las palabras perfectas, las palabras dulces, las palabras que la persona necesita. Porque si de por sí ya no quiere venir, vas y le dices, pues ya no vino. Amén. Entonces, recuerden que nuestra competencia viene de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la reconciliación? Es para que lleguemos a hacer la justicia de Dios en Él. Ese es el propósito, que lleguemos a hacer la justicia de Dios. Por eso, hermanos, por favor, reunión. Hermanos, por favor, no se alejen. Hermanos. Amén. Ustedes me verán rogándoles hasta que Dios diga ya no. Cuando Él diga ya no, ya se acabó la edad de la gracia. Se acabó, ya no va a estar predicando ángeles, predicando el evangelio eterno. Pero mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Rogarles. Ándale, Rubencito. Ándale, Toñito. Ándale, Aroncito. Hermano, necesitamos rogar. Ándale, hermano. ¿Qué te cuesta? Amén. Y por eso tenemos que saber que Dios ha derramado su amor sobre nuestros corazones. Tenemos que echar mano de eso. Amén. Porque Dios nos ha perdonado. Dios me ha perdonado a mí. ¿Cómo no te va a perdonar a ti? Amén. Entonces Dios quiere usar a nosotros rogando. Por eso es un ministerio tan excelso, tan grandioso. Es un Dios tan maravilloso. Porque para que Él logre su propósito, ruega. Dice al pastor Cayetano una vez, ¿no crees que Dios puede hacer manita de puerco? No sé cómo es eso. Y traerte a la fuerza. Si Él quisiera, Él lo hace, pero no lo hace. ¿Verdad que no? Él dice, Él ruega a través de nosotros. Él ruega a través de los pastores. Por favor, hermano, no se les olvide. ¿Se dan cuenta que está hablando Romanos, 2 Corintios 6:1? Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta que está hablando a gente que ya recibió la gracia? Ellos necesitan ser reconciliados. Es muy fácil criticar a los corintios, decir que ellos eran personas problemáticas, personas que tenían 11 problemas, vimos ahí en 1 Corintios. Gente que no era agradecida con Dios, que recibieron en vano la gracia, pero siendo sinceros, esos corintios somos nosotros. De la misma manera que los corintios recibieron en vano la gracia, usted y yo, así andamos. Porque la realidad es de que no hemos avanzado mucho en nuestra vida cristiana, no estamos viviendo a Cristo, no somos la justicia de Dios. Nos hemos estado estancado. Eso significa que hemos recibido en vano la gracia.
Por eso es que Dios ruega. ¿Para qué ruega? ¿Para qué ruega Dios? Para que vivamos a Cristo. Para que no nos descuidemos nuestra vida cristiana. Porque si hemos de rogar a los que todavía no han aceptado a Cristo, con mucho más razón vamos a rogar a los que ya han aceptado. Por eso tenemos que rogar, no nos cansemos de rogar, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Amén. No nos cansemos, roguemos a esos hermanos, roguemos a esas personas que no han creído en Cristo a que vengan, roguemos a nuestros hermanos, hermana ruéguele a su esposo, hermana ruéguele a sus hijos, hermano ruéguele a su esposa, hermano ruéguele a sus hijos, roguemos a los papás, a los hijos, a los tíos, a los sobrinos, a los primos, al vecino. Amén. ¿Sabe qué, hermano Fidel? Necesitamos rogar a Fernando, rogarle, hermano. Haces falta, no has ido, o no sé, que sea Dios, ¿no? Porque a lo mejor no ha sido, se va a ofender. Hay que, no algo que él pueda recibir. A lo mejor se ofende, hermano, que sea Dios, porque es Juanito diciendo eso. ¿Verdad? Que sea Dios, Dios te va a poner las palabras. Y entonces para que podamos, hermano, mira, yo voy a seguirles rogando a ustedes. Yo pongo el ejemplo. Voy a seguir rogando. Voy a tener cuidado de no decir cosas que lastimen a los hermanos. Mejor que sea la palabra de Dios. Y si Dios va a darte vara, Él lo va a hacer y no soy yo. Amén. Amén. ¿Con qué razón el profeta Jeremías? ¿Ustedes conocieron al profeta Jeremías en la Biblia? ¿Qué hacía? Lloraba y lloraba. Predicaba llorando, hermano. Rogando a las personas. Por eso Él puso lamentaciones. Lloraba. Yo he llorado con ustedes. He llorado con la iglesia en Chimalpa, he llorado. Hemos llorado mucho, mi esposa y yo. Tenemos que llorar. El apóstol Pablo lloraba también. Yo sé que él, cuando le escribió 1 Corintios, yo sé que después de eso, él se puso a llorar. Porque él dijo que era como una mamá. ¿Y qué es lo que hace una mamá? Llora por sus hijos, ¿sí o no? Cuando mi mamá vivía, lloraba porque yo llegaba a Oaxaca. Y lloraba porque tenía que regresar acá. ¿Verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llorar. Amén. Y el llorar es una síntoma o es una evidencia de que uno ya está siendo viejito. Ustedes, ya me siento viejito. Por eso lloro. Amén. Tenemos que rogar y aún llorar delante de Dios por las personas que sabemos que no han aceptado a Cristo, y también tenemos que llorar y rogar por los que han recibido en vano la gracia de Dios. Es decir, que se han estancado en su vida cristiana, que no quieren servir y que aún han dejado de congregarse. Tenemos que seguir rogándoles. Amén. Entonces el ministerio del nuevo pacto es un ministerio que sus ministros son usados por Dios para rogar aún a los que ya fueron reconciliados, porque necesitan una reconciliación profunda. Porque uno puede ser enemigo del mundo siendo cristiano. Amén. Hermanos, quiero terminar diciéndote que para Dios y para los ministros, para los pastores, los hermanos son de mucho valor. Aquí ningún hermano es más que otro. Todos los hermanos, Evan, el más chiquito entre nosotros, es muy importante para Dios. Mis respetos, mi amor, mi cariño para ti. También para Johan, para que no se sienta. Para Emily también. Nada, es que es el más chiquito con nosotros. Emily es más chiquito. Ah, sí, cierto. Pero bueno, de los varoncitos es el más chiquito. Pero hermano, aún ellos son de mucho valor. No cometamos el error de pensar, es que los niños no. Los niños, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Amén. Amén. ¿Quiénes ruegan? Más bien, ¿quién ruega? Dios. ¿A través de quiénes? De nosotros. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos el próximo domingo. ¿Ok? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Si Dios te bendijo, dale gracias a Dios. Señor y Dios, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra de reconciliación. Gracias, Señor, porque nos enseñas que como colaboradores rogamos, tú ruegas a través de nosotros, aún a los que no han aceptado a Cristo y aún a los que ya han aceptado a Cristo, aquellos nuestros hermanos que se han estancado, a que siguen viviendo en la carne, rogamos, Señor, para que te vivan a ti, vivan a Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por este ministerio tan precioso, tan maravilloso, porque es un ministerio que ruega para que todos nos reconciliemos contigo. Gracias por usarnos, porque tú ruegas a través de nosotros. Ayúdanos a cumplir este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.